¿Qué tal? Mi nombre es Ariel Guayasamín y esta va a ser la presentación de mis 3 temas de titulación para el proyecto final. Como primer tema, tenemos la depresión en jóvenes universitarios. La finalidad de este proyecto es diseñar herramientas multimedia que permitan al paciente dotarse de pautas o guías de cómo sobrellevar esta dura situación a través de terapias alternativas. La manera en cómo se desarrollará este proyecto es a través de 3 propuestas multimedia. La primera, que se trata de la producción, será en base a un video o un corto de ficción que dura entre 5 a 10 minutos, en donde se mostrará de primera mano cómo es vivir con este problema mental en adolescentes universitarios. En la parte de interactividad, se tiene pensado realizar una experiencia VR en primera persona, en donde se muestre cómo es sufrir este problema mental. Pero de igual manera, se personificará un personaje en el cual nos ayudará y nos dará pautas o pasos o una guía y de cómo saldremos de este problema. Pero como todo, necesitamos también prepararnos para los supuestos de que quizás llegasen a haber problemas en medio de la producción. En este caso, el primer supuesto se trata de que, al ser un problema mental realmente complicado de abordar, quizás los actores o los pacientes en cuestión no quisieran dar su derecho de autor o su derecho de imagen para aparecer en cámara. O puede que también las personas que sufren este problema, que decidan colaborar con nosotros, no quisieran estar en la producción. De igual manera, puede que los actores no estén disponibles para presentarse el día de las grabaciones, los equipos llegasen a fallar o incluso los permisos de las locaciones donde vamos a grabar no nos puedan dar. Como tema 2 es cómo desarrollar la inteligencia emocional en niños y niñas de educación básica. La finalidad de este proyecto es enseñar a los niños y niñas cómo comunicarse de manera asertiva con sus padres y poder explicarles qué es lo que necesitan o qué es lo que les molesta para comportarse de esa manera. Además de que también pretende enseñarle a los padres el punto de vista de sus hijos y saber qué es lo que les sucede. Esto les enseñará la perspectiva de sus hijos al utilizar comunicación asertiva para saber qué les pasa, además de saber la diferencia entre comunicarse con ellos y maltratarlos. El propósito de este proyecto es demostrar a través de herramientas audiovisuales o multimedia cómo poder abordar este tema en este tipo de audiencias. La manera en la que se desarrollará este proyecto es a través de 3 productos audiovisuales. El primero, con respecto a la producción, es hacer 2 cortos de ficción en donde se muestren las 2 perspectivas de los padres al momento de corregir a sus hijos, en donde en la una se muestra la parte del maltrato y la parte donde no se utiliza la comunicación asertiva, mientras que en la segunda toma se mostrará cómo se supone que debería ser la comunicación asertiva y cómo el niño o niña pueda aprender a comunicarse, además de también cómo el papá o la mamá puedan aprender a entender a su hijo. En la parte de interactividad se tiene planeado realizar una experiencia VR en primera persona, en donde se muestra la perspectiva del niño al momento de recibir el regaño sin comunicación asertiva de parte de sus padres. Al niño, al no poder comunicarse de manera asertiva o no saber cómo comunicar su malestar, aparecerá un personaje en donde les explica a los padres cómo es que el niño se siente. Esto hará que los padres empiecen a entender cómo es que su hijo se siente frente a tal situación. En la parte de animación se tiene planeado realizar un corto animado en donde dicho personaje le enseña al niño cómo comunicarse asertivamente con sus padres para saber qué es lo que él necesita o él siente, pero obviamente se puede tener complicaciones al momento de realizar estos proyectos. Como supuesto, tenemos que al tratar de ser un niño, los derechos de autor o los derechos en los cuales se presta su imagen recaen en los padres. Puede que quizás no nos den los derechos de sus hijos o puede que se nieguen a hacer que sus hijos salgan en cámara. Puede que los equipos llegasen a fallar o al tratarse de niños pues llegasen a dañar algún tipo de instrumento que utilicemos. Además de que la dirección de actoral puede complicarse un poco al tratarse de los padres o sus hijos. Incluso puede que en algún momento los derechos de imagen del lugar o los derechos de la locación no nos los puedan dar. Y por último, ¿qué hacer frente a personas que sufren ataques de pánico? La finalidad de este proyecto es enseñar qué se debería hacer frente a personas que tienen ataques de pánico. Mediante productos multimedia, las personas sabrán qué deberían hacer frente a este tipo de situaciones, ya que muchas veces estas personas llegan a ser un peligro para sí mismas y un peligro para los demás. Pero si las personas llegan a ser suficientemente instruidas para saber qué se debería hacer, en la parte de producción se tomará en cuenta un corto de ficción, en donde se muestre la situación de una persona sufriendo este tipo de ataques y también mostrando cómo en la situación las personas de alrededor no saben qué hacer. En la parte de interactividad se tiene planeado realizar un recorrido virtual en donde se muestren pasos o una guía en donde las personas puedan aprender qué hacer frente a este tipo de situaciones. Y por último, en la parte de animación se tiene planeado realizar una animación de personaje para integración en video en donde muestre dicho personaje
ciertas pautas para la población en cómo deberían reaccionar frente a este tipo de situaciones, para que la persona pueda entender qué es lo que está sintiendo y qué debería hacer frente a esto. Como en todo proyecto, hay que tener también en cuenta que puede haber imprevistos. En este caso, al ser un problema de salud mental, para los actores puede dificultarles saber cómo es que se siente o cómo representar dicho problema. En este caso, quizás los actores no puedan expresar lo que se quiere o lo que se requiere frente a cámara. Al igual de que quizás los derechos de imagen de nuestros actores podrían ser revocados. Incluso si es que llegásemos a grabar en exteriores como en la calle, podríamos ser víctimas de robos, además de que quizás los permisos de utilizar las locaciones podrían ser denegados. Esta ha sido la presentación de mis temas de titulación. Muchas gracias.